el nombre de la materia, manejo de la escena como primer interviniente. Vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito, las responsabilidades en la escena de siniestro de tránsito, ¿no? Aquí también vamos a topar un tema bastante complejo, como es los siniestros de tránsito con vehículos que transportan materiales peligrosos. Así que pendientes que en la evaluación, en el banco de preguntas, de igual manera tenemos varias preguntas referente a este tema. Y vamos a empezar con los principios de acción en emergencias, o también conocidos en el medio como el PAE. Ojo, no es Protección Animal Ecuador, como por ahí vi en un cuestionario, sino los principios de acción en emergencia, esta serie de pasos secuenciales que nos van a ayudar a poder ingresar en una escena, en una emergencia y poder salir de la misma, prestando la colaboración o, como yo siempre digo, actuando positivamente dentro de la emergencia. Y como primer paso tenemos el reconocimiento primario de la víctima, ¿no? Recordemos siempre, agentes civiles de tránsito, nuestra función, nuestra prioridad, nuestro trabajo, llevar a cabo el procedimiento como tal y poner a órdenes de la autoridad competente todos los indicios para poder esclarecer los hechos. Primer paso del reconocimiento primario de la víctima. Vamos a hablar aquí que vamos a hacer una evaluación así súper rapidita sobre la víctima, si tiene o no tiene signos vitales. Ojo que esto es previo al reporte al sistema ECU 911. Segundo paso del PAE, la valoración primaria de la víctima. Tercer paso, activación de los servicios de emergencia. Y el cuarto paso, valoración secundaria de la víctima. Puede ser que esta pregunta esté dentro de este cuestionario, así que atentos con esto. Vamos a ir desarrollando cada uno de esos. Reconocimiento primario, como les había manifestado, aquí hacemos un análisis de absolutamente toda la escena. Si tenemos los heridos, si tenemos el siniestro de tránsito como tal, aquí podemos ver en la gráfica un siniestro de tránsito. Esto fue al sur de Quito ya hace algunos meses atrás, ¿no es cierto? Una escena bastante amplia, inclusive ya vemos que tenemos ya acordonado el área, tenemos ya el personal de salud en el interior, el cuerpo de bomberos, tenemos Policía Nacional y por supuesto los señores agentes civiles de tránsito, quienes están tomando el procedimiento. Yo en mis clases mostraba esta imagen y realizaba la siguiente pregunta: ¿estará ya controlada esta escena? ¿Será segura la escena? De pronto por ahí, ¿quién puede identificar algún factor externo que puede producir algún inconveniente, puede producir alguna otra emergencia? Alguien me respondía así. Si podemos observar en la parte superior derecha tenemos un poste, ¿no es cierto? Tenemos un poste con los cables tendidos sobre la calzada, inclusive en contacto con los vehículos. Ventajosamente en la ciudad de Quito existen algunos dispositivos dentro del alumbrado público que una vez que detectan una variante de voltaje, una carga, en este caso se inhabilitan y por ende se corta el suministro eléctrico. Pero ¿qué pasaría si esto no llega a suceder, no es cierto? Evidentemente se va a convertir en una emergencia adicional como las descargas eléctricas. A pesar de que ya está cercada la zona, el área de afectación en este caso, todavía podemos observar personas dentro de la misma y más adelante ya conversaremos sobre las responsabilidades estipuladas dentro del Código Orgánico Integral Penal como funcionarios públicos. Así que pendientes con esa situación. Denme un segundo, por favor. No olvidarse que estas tutorías, estar pendientes a la página en YouTube, suscríbanse para que puedan llegarles las notificaciones sobre todas las tutorías que se está dando. Como les manifestaba, muchas de las preguntas que se encuentran dentro del cuestionario sí van a ser tratadas en estas tutorías. Es una modalidad bastante interesante que hemos implementado dentro del centro de capacitación con el afán de mejorar el aprendizaje para todos los compañeros y compañeras. Así que dentro del primer paso, recordemos, del PAE, vamos a hacernos estas siguientes preguntas. La primera, ¿qué pasó? Vamos a hacer un análisis general, ¿qué pasó aquí? Todo es a través de las presunciones, exceso de velocidad, de pronto fallas técnico-mecánicas, ¿no es cierto? Presunciones.
¿Es seguro el lugar? Y aquí esta pregunta, ojo, que es hacia las personas que van a intervenir en la escena. En este caso, nosotros como agentes civiles de tránsito, ¿será seguro el lugar? ¿Podré ingresar a verificar las víctimas? Más adelante trataremos sobre el tema de los siniestros de tránsito con vehículos que transportan materiales peligrosos. Tercera pregunta, ¿cuántas víctimas o personas lesionadas hay? De existir personas lesionadas, vamos a reportar al sistema de emergencias de ECO 911. Y la ayuda que necesito de pronto. Nosotros tenemos conocimiento acá que el motociclista avanza a la emergencia, avanza al siniestro de tránsito. En este caso es un siniestro de magnitud en el que vamos a requerir más apoyo logístico, inclusive el apoyo de otras instituciones de seguridad para que nos brinden el soporte, con los curiosos sobre todo, ¿no?, que llegan a interferir en el procedimiento de tránsito. Vamos al segundo paso del PAE, la valoración primaria de la víctima. Aquí simplemente nos vamos a centrar en los signos vitales que nos presenta esta persona o estas personas o estas víctimas del siniestro de tránsito. Básicamente aquí lo que vamos a verificar es la toma del pulso. Esta persona tiene pulso, tiene vida y por ende se la puede salvar. Más adelante ya haremos la parte práctica de esto, bastante interesante para que ustedes la conozcan. Tercer paso del PAE, la activación de los servicios de emergencia. Una vez que he hecho el reconocimiento primario de la escena, he realizado una valoración primaria de la víctima a través del pulso, si tiene o no tiene vida. Recuerden, no somos paramédicos, somos agentes civiles de tránsito. Vamos a reportar esta emergencia al 911 y requerir el apoyo que necesitamos. Y por último, vamos a realizar una valoración secundaria de la víctima, acá ya con un poco más de conocimiento, siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias. ¿A qué me refiero? En el caso de los señores agentes civiles de tránsito en vía, yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes disponen de un par de guantes de látex, guantes de nitrilo, para poder manipular al herido, para poder tocar documentos que presentan máculas de sangre? Es una pregunta que la respuesta se la darán ustedes mismos, compañeros. Siempre la recomendación del caso por parte nuestra es: cuidemos nuestra salud, mantengámonos siempre alerta ante esa situación. Les voy a presentar un video que se presentó acá hace ya un par de meses en la avenida Simón Bolívar, y un análisis de una persona que estuvo pasando por el lugar, y a continuación sacamos algún tipo de conclusión del mismo. Vemos que la persona que está dentro de ese vehículo está inconsciente. Tenemos el parabrisas que está trizado. Los servidores públicos tratan de evacuar a esta persona. Yo considero que están evacuando porque no es la manera correcta de realizar una extricación. Nótese, ese cuello está hiperextendido. Como les manifestaba, nuestra principal función en los siniestros de tránsito es tomar el procedimiento de tránsito como tal, recabar todos los indicios necesarios y poner a órdenes de la autoridad competente. No somos bomberos, no somos paramédicos. En este video que se viralizó en TikTok observábamos las maniobras que realizaban nuestros compañeros, inclusive con otro servidor policial, criticados por muchos. Realmente era necesario sacar, evacuar, extraer a esa víctima de esa manera del vehículo. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Realmente es bastante compleja la situación ya en el lugar del siniestro de tránsito, en el lugar de la emergencia. Les manifestaba al inicio de mi intervención la presión de las personas que se encuentran en el lugar al decirnos que hagamos algo, ¿no? Pero recuerden, ante todo mantengamos la calma. Es una de las recomendaciones también del PAE lo que nos dice. Sí, no somos bomberos, no somos paramédicos, de pronto realizamos acciones innecesarias que a la larga pueden afectar la salud o complicar aún más la salud de estas personas involucradas dentro de los siniestros de tránsito. Cabe recalcar también que nosotros en vía nos vamos a encontrar con siniestros que se encuentren involucrados vehículos que están transportando materiales peligrosos. Como centro de capacitación vamos a sacar un módulo de tutorías, un módulo de capacitaciones netamente sobre materiales peligrosos. Acá lo que estamos haciendo simplemente es una pequeña inducción, todo en manejo de la escena como tal, ¿no es cierto? Para poder dar inicio vamos a observar este video y vamos a comentar del mismo, y el desarrollo de la clase va a ser en torno a este video.
Evidence 1222 information. 1222, go ahead. Evidence 1222 checking location. This 1050 is at Hicks and Gray Road, is that correct? 1222 Effingham, 10-4, that is what the caller advised. 22 10 Evidence 1222. 1222, go ahead. Evidence 1222, that'll be 1023 to 1050. Looks like we might possibly have fire, I guess, the smoke. Here we got one victim down the road, possibly one in the car. I'll be needing some assistance. What's the ETA on fire and ambulance? 1222 Effingham, 10-4. King Mendiano Fire Department advises ETA, 5 minutes, ambulance, 5 to 7 minutes. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be having a car checking victims. 1222 10-4. Oh, 61 Effingham, 10-20. Yeah, 151. I'm at 51, just north of Garden. Hey, buddy. Look out. Pongamos aquí mucho énfasis al observar esta escena, ¿no es cierto? Este oficial de policía fue designado a la emergencia como tal. Inclusive podemos darnos cuenta de que tiene algún tipo de preparación en primeros auxilios porque baja con un botiquín. Tipología de siniestro de tránsito, una pérdida de carril de este vehículo. El oficial de policía va a apoyarle a esta persona que ya se ha bajado de su vehículo. Podemos observar una columna de humo de color blanco. En muchas ocasiones cuando llegamos a un siniestro de tránsito observamos columnas de humo que pueden ser de vapores de agua, pero en este caso se trataba, como decía al inicio del video, de un material sumamente tóxico como es el amoníaco. Los bomberos en este caso sabían el reporte, sabían este siniestro de tránsito que se encontraba involucrado este vehículo con este tipo de material peligroso. ¿Esto nos puede suceder aquí en nuestra ciudad? Pues sí. Avenida Simón Bolívar transitan varios vehículos que transportan este tipo de materiales peligrosos. ¿Podemos llegar a tomar procedimiento con este tipo de vehículos? Por supuesto. La presión de la ciudadanía, señor agente civil de tránsito, ayude al herido, haga algo. En nuestro afán de poder colaborar positivamente con la emergencia, vamos a valorar la situación de este paciente y podemos encontrarnos con este resultado realmente lamentable. De aquí vamos a conversar de algo bastante interesante, de la famosa visión de túnel. Sí, ¿a qué nos referimos con la visión de túnel? No es nada más que centrarnos en un solo punto. En este caso, tomando el ejemplo del señor oficial, se centró únicamente en la víctima, en el herido, y se olvidó de los peligros asociados en el lugar, ¿no es cierto? Recordemos que nos decía el PAE, una evaluación de la escena. ¿Es seguro el lugar para mí? Si es seguro, obviamente yo ingreso. Caso contrario, no vamos a ingresar en la escena. Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que se trata de un incidente, de un siniestro de tránsito, en nuestro caso, que está transportando materiales peligrosos? Y aquí algo importantísimo que debemos saber diferenciar es entre la identificación y el reconocimiento. ¿Cómo identifico yo que se trata de un vehículo que está transportando materiales peligrosos? Pues en primer lugar vamos a ver que el vehículo tiene un número de color naranja, un rectángulo de color naranja. En el interior del mismo vamos a encontrar unos números, los cuales nos están indicando de qué producto estamos hablando.
pero ustedes dirán, ¿y cómo sé? En este caso, pongamos el ejemplo de este tanquero, nos dice que tiene una placa de color naranja con el número 1202. Para aquello nosotros nos vamos a ir a la GRE, a la famosa guía de respuesta en caso de emergencias con materiales peligrosos. Esto les enseñaremos netamente en el curso cómo utilizar esta guía y podemos darnos cuenta de qué tipo de material estamos tratando. Y en ese caso ya estamos identificando el material peligroso que está transportando este vehículo. Número 2, el nombre del producto marcado en el contenedor. En este caso podemos observar el tanquero está transportando ácido corrosivo. Circulan vehículos así en Quito, muy pocos realmente, muy pocos. Número 3, hojas de transporte o guías de remisión. Todo vehículo que está transportando este tipo de productos debe sí o sí tener las famosas guías de remisión. Inclusive en frontera, vehículo tipo contenedor, tipo tanquero, más bien dicho, que está transportando algún tipo de combustible que no tenga guías de remisión, puede derivarse en otro delito, puede ser el contrabando. Aquí en Quito realmente es bastante inusual este tipo de casos. ¿Qué más nos dice? Como número 4, las hojas de seguridad del material, las MSDS, que no son nada más que unas hojas completas en el que vamos a poder encontrar información bastante detallada sobre los peligros que contraen este tipo de materiales que está transportando este vehículo. Y obviamente el nombre del producto que se está transportando. Con esto nosotros estamos identificando, pero si podemos hacer un análisis más a profundidad, es bastante complejo realmente la identificación del producto que se está transportando en el vehículo. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros como agentes civiles de tránsito y en relación a los materiales, a los recursos que nosotros disponemos? Es al reconocimiento. ¿Cómo reconozco yo que se trata de un incidente, de un siniestro de tránsito, que se encuentra involucrado un vehículo que transporta materiales peligrosos? Obviamente por la naturaleza del lugar del incidente. Pongamos un ejemplo. Observamos un conato de incendio, un incendio como tal ya en un vehículo que está transportando combustible, ¿no es cierto? Aquellos tanqueros con alguna calcomanía de alguna de las empresas que transportan combustible, ¿no es cierto? O a su vez un incendio en una estación de combustible. Ya estamos evidentemente reconociendo que se trata de un incidente con materiales peligrosos, en este caso combustible, ¿no es cierto? Nombres y marcas corporativas, tomando el mismo ejemplo del tanquero. Si yo veo que el tanquero color amarillo dice Shell o un tanquero de color blanco y azul dice Petroecuador, sabemos que está transportando algún tipo de material peligroso, combustible puede ser, ¿no es cierto? Formas y características del contenedor del material, Avenida Simón Bolívar. Yo cuando tengo la oportunidad de conversar con los compañeros que laboran en esta jurisdicción, siempre les digo, mantengámonos pendientes, mantengámonos 12-12 como decimos nosotros, a los vehículos que transitan sobre esta avenida. Contenedores muy extraños, formas muy extrañas, las horas en las que transitan, nosotros podemos darnos cuenta que no es común ver este tipo de vehículos circulando en horas de la mañana, sino más bien en horas de la noche o en horas de la madrugada. Eso también nos da una alerta bastante importante. ¿Qué más nos dice? Las placas DOT y diamante NFPA. ¿A qué nos referimos con las placas DOT? No es nada más que las placas del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Son las placas que ustedes tienen a su costado derecho de la presentación, las clases de los materiales peligrosos. Esto podemos profundizar un poco más en el curso que vamos a dar netamente de materiales peligrosos. Despreocúpense, compañeros, esto no está dentro del cuestionario del curso como tal en este momento, pero sí es importante que conozcamos, ¿no es cierto? Aquí nos dicen toda la clase de materiales peligrosos que tenemos dentro del mercado. Vamos desde líquidos inflamables, desde explosivos, venenosos, corrosivos, gases no inflamables. Todo este tipo de materiales deben sí o sí tener estos vehículos que están transportando este tipo de producto. Y adicional a eso, el diamante NFPA. El diamante NFPA es una serie de características que nosotros podemos encontrar dentro de las famosas guías de NFPA que utilizan los bomberos, en el que nos pueden decir si este material es nocivo para la salud, si es inflamable, si es corrosivo, si podemos o no utilizar
agua en el caso de que se presente un conato de incendio. Ojo, que esto que les estoy hablando es a manera de conocimiento general, esto no está dentro del cuestionario del manejo de la escena. Vamos a hacer un análisis aquí también sobre esta fotografía. De pronto, dentro de los compañeros, alguien recuerda este siniestro de tránsito, la avenida Simón Bolívar, ya hace varios años atrás, ¿no es cierto? Tuvimos la oportunidad de tener en las clases presenciales a la esposa de uno de los señores bomberos que estuvo colaborando en esta escena, y ella nos daba su testimonio sobre qué pasó después de este siniestro de tránsito con los señores del Cuerpo de Bomberos. Podemos observarles que están vestidos con unos trajes totalmente herméticos, están sacando este tipo de material, un material altamente corrosivo. Después que se lanzó la alerta a través del 911, avanzó esta unidad del Cuerpo de Bomberos que maneja muy bien lo que es los materiales peligrosos. Empezaron a realizar la evacuación. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis al respecto de esta escena, ¿no es cierto? Tenemos la vía parcialmente habilitada, los señores del Cuerpo de Bomberos totalmente equipados, con trajes totalmente herméticos, respiración autónoma, retirando o sacando el material del contenedor hacia la calzada para que pueda ser transportado por otro vehículo y que no represente riesgo. Si los bomberos están equipados de esa manera, debe ser por algo, ¿no es cierto? Observemos esta otra imagen. Realmente es lamentable, ¿no? De pronto los compañeros no sabían de lo que se trataba, no sabían de la emergencia, de pronto una falta de información al respecto de todo el manejo del incidente, alrededor, la vía habilitada, los agentes paseándose por los contornos del vehículo, no hubo un perímetro de aislamiento, un mal manejo de la escena por parte del Cuerpo de Bomberos, quienes llegan a tomar la batuta en este caso, ya que se encuentra un material peligroso, pero también recae sobre nosotros la responsabilidad, sobre todo del aislamiento de la escena. Recordemos que nos dice el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal, aquí muchísimo ojo con eso porque puede estar en la prueba, ¿no es cierto?, que nos dice que el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena será el responsable de la preservación, inclusive ya nos habla de los indicios, así que atentos con eso, simplemente para hacer un análisis a profundidad sobre el caso. Antes de pasar, me olvidaba, ¿qué es lo que sucedió con este tipo de vehículos? Lastimosamente dentro de la ciudad, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, existe muchísima informalidad al respecto de estos vehículos. Nos falta muchísimo ejercer control sobre este tipo de vehículos, sobre los permisos que deben tener, los documentos habilitantes que deben tener, y realmente el peligro está ahí afuera, el peligro es latente. En este caso, la compañera, y lo que les manifestaba en un inicio, el esposo de ella tuvo que cumplir una cuarentena porque hubo filtración del producto en el material, en el traje. Entonces imagínense si a los señores del Cuerpo de Bomberos que intervinieron en la escena tuvieron una cuarentena porque hubo filtración de este material corrosivo, ¿qué pasó con nuestros compañeros que no tenían ningún tipo de protección? De pronto el tiempo nos irá dando algunas respuestas al respecto. Como les manifestaba, ¿qué nos dice el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal? La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será responsable de su preservación hasta contar con la presencia del personal especializado, ¿no es cierto? En este caso, la lámina que acabábamos de observar, estamos esperando al Cuerpo de Bomberos, a esta unidad de manejo de materiales peligrosos. En el caso de un siniestro de tránsito, como estamos viendo aquí en la fotografía, estamos esperando ya el personal del CIAD, personal del DML, para que haga el levantamiento del cadáver, ¿no es cierto? Y tenemos que prestar la colaboración debida a este personal especializado. Y adicional a eso, vamos a conversar un poco más sobre algunas preguntas súper rápidas que nos han hecho en el transcurso de estos días. Recuerden que las preguntas que ustedes van a realizar en el chat en vivo serán resueltas en la transmisión de la tarde. Vamos a ver algo importantísimo sobre
los indicios más frecuentes encontrados dentro de los siniestros de tránsito, vamos a darnos cuenta de que podemos encontrarnos máculas de sangre, ¿no es cierto? Los mismos cadáveres, filamentos pilosos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, en los siniestros de tránsito, cuando la persona golpea o impacta su cráneo contra el parabrisas, o también conocido como el ojo de buey, podemos encontrarnos que ahí vamos a darnos cuenta de que tenemos cabello incrustado en el parabrisas. De igual manera, botellas de vidrio son algunos de los indicios más frecuentes que vamos a encontrar dentro de la escena, dentro de este siniestro de tránsito, ¿no es cierto? Estábamos leyendo algo también sobre, nos hacía una pregunta de qué es el PAE, ya habíamos conversado al inicio, son los principios de acción en la emergencia. Recuerden esta serie de pasos secuenciales que nos ayudarán a salir de una emergencia, poder actuar en la emergencia positivamente. De igual manera, una recomendación, y eso lo vamos a conversar en la tarde, sobre el tema de las fotografías que se recomienda tomar en el procedimiento de tránsito como tal. Recordemos que anteriormente habíamos tenido una capacitación con el personal del CIA. Posterior a eso tuvimos una capacitación con el personal de la OIAD, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y ellos nos hacían una recomendación en base a algo bastante interesante. ¿Cuántas fotografías vamos a tomar en el siniestro, en el suceso como tal? Vamos a tomar de 4 a 8 fotografías. ¿Por qué de 4 a 8? Siempre vamos a ir tomando fotografías de todos los vértices, ¿sí? De toda la escena, de todos los vértices. Si podemos tomar una fotografía desde la parte superior, por ejemplo, vámonos acá, vamos al inicio. Por ejemplo, esta fotografía es realmente buena desde la parte superior. Obviamente esta es tomada desde el cuerpo de bomberos, desde la parte de la cabina prácticamente del vehículo, y realmente es una fotografía bastante buena, y así vamos cumpliendo con lo que nos recomiendan en las tomas de las fotografías. Recordemos, de 4 a 8 fotografías. En la tarde estaremos proyectando alguna imagen al respecto para poder aclarar esta duda, esta sugerencia que nos habían realizado. De igual manera, dentro de los incidentes con materiales peligrosos, ojo aquí con esto, habíamos hablado que en el curso como tal vamos a hablar sobre el uso y manejo de la GRE, pero ¿cuántos metros debo aislar yo a la redonda de un siniestro de tránsito en el que se encuentre involucrado un vehículo que transporta materiales peligrosos? Vamos a hablar de 100 metros a la redonda, indistintamente del material que se encuentre en contacto con el siniestro de tránsito. Recordemos que nosotros llegamos solamente al reconocimiento de este tipo de incidentes. No sabemos todavía de qué tipo de material se trata. Puede ser combustible, puede ser algún tipo de material corrosivo, inflamable. La norma básica dentro de las guías, la 111 para ser exacto, dentro de la GRE nos dice que debemos aislar 100 metros a la redonda si nos encontramos con un siniestro de tránsito del cual todavía no sabemos el nombre. Recuerden que siempre vamos a actuar nosotros como primeros respondedores dentro de esta escena. ¿Qué más podemos conversar al respecto de esto? De igual manera, estamos viendo las preguntas que nos hacen en el chat en vivo. Bueno, ya respondimos, 100 metros a la redonda. Muy buena pregunta, David Zumbay. Realmente, ¿cómo realizamos la toma de signos vitales si no tenemos elementos de bioseguridad? Yo siempre, y empecé diciendo, actuación bajo criterio. Realmente, compañeros, actuación bajo criterio. Tenemos material bastante complejo de compañeros que, cedidos bajo la presión de la ciudadanía, han tenido que intervenir ya directamente con fluidos de las personas o las víctimas afectadas dentro de los siniestros de tránsito. Realmente, si yo no tengo bioseguridad, en este caso unos guantes de látex, de nitrilo, yo no me acerco. Yo puedo tener muchísimo conocimiento realmente, pero si no tengo la seguridad, las protecciones debidas, compañeros, un paso atrás y esperemos que llegue el equipo especializado. No sabemos si de pronto la persona que se encuentra en la calzada, se encuentra herida, se encuentra afectada, tiene algún tipo de enfermedad bastante compleja. Así que nuestra recomendación, si usted no tiene la protección, si usted no tiene esa barrera de bioseguridad,
Esperemos a que llegue el personal especializado, presionemos a través de los medios que tenemos hasta que lleguen los equipos especializados, en este caso los paramédicos, cuerpo de bomberos, y tomen el respectivo procedimiento. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. De igual manera dice, ¿cómo actuar en caso de amputación? Vamos, lo más básico, ¿no? Recordemos, si es que nosotros no tenemos esta barrera de protección, esperamos hasta que llegue el equipo especializado. Lo único que hacemos es reportar al ECU 911 sobre el incidente, pero vamos un poco más allá. Si yo ya tengo protección, si yo ya tengo unos guantes de nitrilo, en el caso de una amputación, lo más importante es evitar que esta persona caiga en shock por la pérdida de sangre, ¿no es cierto? Vamos a tratar de aplicar un torniquete en dependencia a qué extremidad, superior o inferior, para poder controlar la pérdida de la sangre de esta persona y por ende caiga en shock. Y previo a la muerte toda persona puede caer en shock. Y a ver ahí, sí. Hablábamos sobre las amputaciones, como les manifestaba. Tratar de hacer un torniquete. Nosotros en las clases ya prácticas, en las clases presenciales, damos algunas recomendaciones. Si ustedes no tienen un torniquete que realmente es un poco caro, cómo poder hacer un vendaje compresivo para tratar de controlar la hemorragia hasta que llegue el personal especializado, ¿no? Dependencia a donde se encuentre ya esta amputación de esta persona. Nos habla sobre cuáles son los indicios de siniestro de tránsito. Hablemos de que dentro de los indicios que nosotros podemos encontrar en el siniestro de tránsito, prácticamente son todos los vestigios que ha dejado el impacto, que ha dejado las huellas, las marcas sobre la calzada. Nosotros también tenemos, ya manifestaba hace un momento, de pronto Grace no escuchó la intervención, algunos tipos de indicios. Hablamos ya de máculas de sangre, ¿no es cierto? Hablamos del mismo cadáver como tal, hablamos sobre las botellas también de vidrio que podemos encontrar dentro del vehículo. A todo eso nos referimos como indicios dentro del siniestro de tránsito. Realmente, recordemos que nosotros invitamos a que ustedes se suscriban al canal del Centro de Capacitación para que les llegue las tutorías, les llegue las activaciones, las notificaciones de las tutorías, que ustedes puedan estar conectados y sepan de primera fuente la información que vamos a dar ya previo a la rendición de la evaluación, ya eso sí, de manera presencial. Está circulando ya un cuestionario de un banco de preguntas, hay las recomendaciones del caso, hay muchas dudas, muchas inquietudes que son resueltas aquí en estas tutorías justamente. Se pide que los compañeros se sigan uniendo, se sigan conectando para poder ir respondiendo. Recordemos, no nos confiemos, vimos por ahí algunas preguntas con algunas respuestas que realmente estaban mal. Entonces, la recomendación del caso es que ustedes sigan estas tutorías para que puedan estar pendientes, atentos a la rendición de la evaluación, ¿no es cierto? De igual manera, en la parte... Ya en la tarde estaremos de igual manera contestando varias preguntas que nos han dejado en el chat en vivo y algunas otras preguntas que tenemos al respecto. En esta primera parte, en la mañana, lo que hemos hecho es el desarrollo un poco de la clase, de la materia como tal. También tienen subidas presentaciones en la plataforma virtual para que ustedes puedan despejarse alguna novedad, alguna pregunta, alguna inconveniente. Adicional a eso, me acaban de indicar que se ha habilitado nuevamente el contenido en la plataforma, que solamente es por el día de hoy. Recuerden que hasta el 28 estuvo habilitado, nuevamente se cerró, y el día de hoy nuevamente se habilita la plataforma para que ustedes puedan revisar el contenido, ¿no? Mucho ojo con esa situación. Solamente por el día de hoy se habilita nuevamente la plataforma. Por favor, revisen. Si no tenemos la contraseña, debemos enviar un correo. Le vamos a dejar acá la dirección del correo electrónico que ustedes deben enviar la solicitud para que se les habilite nuevamente la plataforma, las claves, el reseteo de claves. Miguel Chavarrea nos dice, ¿el torniquete es sugerido que se realice o no? Muy buena pregunta realmente. Bueno, no estamos conversando el torniquete, pero vamos a despejar esta duda, inquietud.
En las últimas versiones del PHTLS, esta bibliografía de atención prehospitalaria ya recomienda que utilicemos el torniquete únicamente avalado o certificado. Así que muchísimo ojo con el tema del torniquete, ya está autorizado la utilización. Hablamos de aquí en Quito que el tiempo de respuesta de las ambulancias no es muy malo, para nada malo realmente. Tenemos la ventaja que tenemos ambulancias del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud Pública, de la Cruz Roja, y el tiempo de respuesta es bastante bueno realmente en comparación a otras ciudades que no disponen de mucha logística. 2 horas tenemos para poder llegar a un quirófano, porque el torniquete lo retiramos únicamente en el quirófano. Sí está autorizada la utilización siempre y cuando tenga una capacitación previa para la utilización del mismo. Muchísimo ojo con eso, ya la actualización en la bibliografía ya autoriza que se realice los torniquetes. Vamos a hablar, Fernando Mancheno, saludos a nuestro querido instructor de motocicletas de igual manera, nos pregunta si alguna normativa nacional sobre los extintores. Muchísimo ojo con esto también. En el curso de materiales peligrosos nosotros conversamos sobre el Código Orgánico Integral Penal, sobre las normas INEN, una de las INEN que maneja en este caso el transporte de materiales peligrosos, la 2266, yo recomiendo que lean, ahí ya nos habla de cuántos extintores deben tener los vehículos. Un vehículo normal, ahora mismo salimos a hacer un operativo y el Código Orgánico Integral Penal nos habla que deben tener un extintor, ¿no es cierto? Pero la norma INEN al respecto de este tipo de vehículos ya habla que deben tener 3 extintores en dependencia al material que se está transportando. Esto ya lo vemos más a profundidad dentro del curso netamente de materiales peligrosos, ¿no es cierto? Inclusive la capacidad de los extintores. Es realmente bastante interesante este tema y que va anclado con el Código Orgánico Integral Penal y de igual manera con la ordenanza. Recordemos, aquí en Quito tenemos una ordenanza que rige también el transporte de materiales peligrosos. ¿Cuál es? Espero ver en los comentarios que alguien me responda a esa ordenanza, que por cierto no está dentro del cuestionario del banco de preguntas, mejor dicho, de la evaluación. Vamos a ver otra de las preguntas que nos hace un compañero. ¿Qué pasa si los heridos abandonan la escena? Seguramente no estuvo con familiares o alguna otra persona, ya retiró del lugar a esta persona herida. Yo siempre digo, actuación bajo criterio. Si de pronto alguien sustrae alguna evidencia, algún indicio, algún vestigio, se llevan los vehículos antes de que llegue el agente civil de tránsito a tomar procedimiento, caso aparte. Si se llega a dar este tipo de casos que les comento, estando el señor agente civil de tránsito ahí sí hay repercusiones y hasta legales. Ya les mencionaba lo que dice el artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal sobre las responsabilidades que tiene el funcionario público dentro de la escena del siniestro de tránsito. Listo, como ustedes han podido ver, realmente es una materia bastante corta, realmente. Esto es la antesala para poder ya ver a profundidad, poder profundizar sobre varios temas de importancia para todos en el mundo, como nosotros lo llamamos, de los materiales peligrosos, sobre todo en la transportación, que es lo que nos compete a nosotros como agentes civiles de tránsito. Una pregunta más y vamos ya cerrando la transmisión. ¿A qué se hace referencia a la visión de túnel? Y con eso nos vamos despidiendo a nuestra compañera Adriana. La visión de túnel no es nada más que fijarnos o centrar nuestra vista en un solo punto. Y nos olvidamos de los peligros asociados en el lugar. Hacíamos referencia al video del señor oficial de policía, ¿no es cierto?, que fue a ayudarle, a colaborarle, a participar positivamente a este conductor de este tanquero. Y únicamente se fijó en la persona herida y se olvidó de los peligros asociados en el lugar. En este caso, del humo que desprendía del tanquero, del vehículo, que era efectivamente un gas venenoso, ¿no es cierto? Y al final ya vimos los resultados del mismo. A eso es a lo que hacemos referencia, a la famosa visión de túnel, centrarnos en un solo punto nada más. Listo, compañeros, muchísimas gracias por la atención. Nos estaremos viendo en horas de la tarde nuevamente para poder ir respondiendo preguntas
Recordemos que está habilitada nuevamente la plataforma virtual solamente por el día de hoy para que ustedes puedan ingresar. Recuerden, si ustedes no tienen las contraseñas, es necesario solicitar al centro de capacitación el reseteo de las mismas. Que se mantengan pendientes, por favor, suscríbanse al canal de YouTube del Centro de Capacitación Continua para que tengan las notificaciones, tengan noticias importantes de referencia. Adicional a eso, recuerden que la clase queda grabada y ustedes pueden revisarla cuando crean pertinente. Muchísimas gracias de mi parte, un buen día a todos y nos estaremos viendo en la jornada de la tarde.